Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Qué es el aparato reproductor? ¿Para qué sirve el aparato reproductor? ¿Cómo funciona el aparato reproductor? Partes que tiene el aparato reproductor y cómo cuidar el aparato reproductor. El aparato reproductor masculino es el integrado por un conjunto de órganos genitales, unos externos y otros internos, que permiten al hombre participar en el proceso de la procreación y están perfectamente adaptados para que pueda desarrollar de manera efectiva su actividad sexual. Los principales órganos internos son los testículos, los conductos deferentes y las glándulas accesorias. El pene, u órgano de la cópula, por su parte es un órgano externo, junto con el escroto, el saco que envuelve a los testículos. Partes del aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino está formado por el pene, que es el órgano musculoso con un conducto interior llamado uretra, por el que sale al exterior la orina y el semen. Los testículos, órganos encargados de producir los espermatozoides, están alojados en una bolsa que se llama escroto. Los conductos deferentes, que son tubos por los que se comunican los testículos con la uretra prostática, y las vesículas seminales, que son órganos que producen el semen o líquido en el que nadan y se transportan los espermatozoides. Los órganos genitales internos son testículo, conductos deferentes, epidídimo, vesículas seminales, conductos eyaculadores, próstata, glándulas bulbouretrales y uretra. Los órganos genitales externos son el escroto y el pene. Los testículos. Testículos del griego orquis didymis y del latín testiculum. Son las gónadas masculinas. Se localizan en las bolsas testiculares o escroto. Escrotum quiere decir bolsa, con orientación oblicua, inferomedial y suspendido por el cordón espermático. Este es el cordón espermático. El izquierdo llega un poco más bajo, de forma elipsoidal y un poco aplanado lateromedialmente. El tamaño mide 5 centímetros de largo, 2,5 de ancho y 3 centímetros en el sentido anteroposterior. Pesan entre 10,5 a 14 gramos, siendo el derecho 10% mayor que el izquierdo. Descenso testicular. El gubernaculum testis, que está compuesto por ácido hialurónico, estira a los testículos hacia las bolsas, influenciado por los andrógenos. También participa el músculo cremaster por medio del nervio genitofemoral. Orquidopexia es el procedimiento quirúrgico de colocación de los testículos en su sitio normal. Entonces, aquí está dentro de la cavidad abdominal los testículos. Muchas veces puede quedarse también en el trayecto del cordón y no estar precisamente dentro de la bolsa. Puede quedarse en el trayecto del cordón o puede quedarse dentro de la cavidad abdominal. En ese caso se llama criptorquidia. Relaciones. Sus caras medial y lateral
y su borde anterior se hallan cubiertas por una serosa que se llama vaginal. Lateralmente está el epidídimo, este es el epidídimo, que muestra en su parte superior el llamado apéndice sésil de Morgagni, el apéndice sésil de Morgagni, el resto del ducto paramesonéfrico. Las venas testiculares van a un plexo venoso, estas son las venas testiculares, a un plexo venoso llamado pampiniforme, de Sarcillo, que rodea a la arteria testicular y llega hasta la pared posterior del abdomen. Su borde posterior se muestra lateralmente al epidídimo y medialmente tiene su hilo o mediastino testicular, antro de Highmore, por donde salen 15 o 20 conos eferentes que van a la cabeza del epidídimo. Esta es la cabeza del epidídimo. Y pasan los vasos y nervios testiculares. Estructura. La cápsula testicular tiene 3 capas. Uno, la capa serosa, es la hoja visceral de la vaginal. La capa albugínea, que es el tejido conectivo denso, que rodea todo el testículo. En vía de su cara profunda, tabiques interlobulares que terminan en el tabique vertical del mediastino. Y la capa vasculosa, formado por vasos sanguíneos que revisten la cara interna de la albugínea y los tabiques. Lobulillos testiculares. Los lobulillos testiculares son 200 a 300 lóbulos o lobulillos, como estos. En cada testículo, en cada lobulillo, hay 2 o 4 túbulos seminíferos y tejido intersticial. Están separados unos de los otros por los tabiques. Estos son los tabiques interlobulares que se introducen desde la cápsula y llegan hasta el mediastino testicular. Todas estos tabiques, entonces, estamos observando que está desde la cápsula hasta penetrando. Los túbulos seminíferos son tubos dispuestos en forma de asas, intercomunicados con los tubos vecinos. Miden 50 a 80 centímetros de longitud. Cada uno en total serían 980 metros de largo y tienen un diámetro de 180 micrómetros. Los túbulos confluyen hacia atrás y forman así los llamados tubos rectos. Estos a su vez forman una red mediastinal, o llamado también red de testis de Haller. La red de testis de Haller, y de aquí nacen finalmente los 15 conos eferentes. Estos son los conos eferentes. En las paredes de los túbulos seminíferos se halla el epitelio germinativo, que está compuesto por espermatogonias A y B, espermatocitos 1 y 2, las células de Sertoli y espermátidas, que es el sitio productor de los espermatozoides o células sexuales masculinas. Alrededor del epitelio germinativo hay células mioides que forman la túnica peritubular. Tejido intersticial. Está compuesto por tejido conectivo laxo. Dos, por los vasos y nervios y las llamadas células de Leydig, que son células productoras de las hormonas sexuales masculinas o andrógenos. Más
importantes son la dihidroepiandrosterona y la testosterona. Su efecto masculinizante radica en la transformación. El testículo fetal. Aprecie usted la abundancia de las células de Leydig. La flecha indica la dirección del proceso de espermatogénesis en el testículo adulto. Esquema del epitelio seminífero. Tenemos la luz del túbulo seminífero. Tenemos la espermiogénesis tardía. Las espermátidas tempranas forman los espermatocitos secundarios, luego los espermatocitos primarios, el núcleo aquí, el núcleo de las células de Sertoli, que producen testosterona, la espermatogonia y finalmente los espermatocitos. Aquí tenemos el esquema de la síntesis de la testosterona, la célula intersticial de Leydig. La célula de Leydig forma las gotitas lipídicas, el colesterol esterificado, el colesterol libre, la pregnenolona, y luego finalmente tenemos la testosterona, que va hacia el torrente sanguíneo. Vascularización del testículo. La aorta abdominal envía a cada testículo la arteria gonadal o arteria testicular, que llega acompañando al cordón espermático a través del conducto inguinal. Este vaso intercambia calor con el plexo venoso pampiniforme, este es el plexo venoso pampiniforme, para mantener la temperatura testicular. O sea, la temperatura testicular está 1 grado por debajo de la temperatura corporal. Temperatura corporal 37.5 grados, entonces está en 36.5 grados dentro de la bolsa del testículo. Sus ramas helicoidales vienen de la cápsula, no del mediastino testicular, de aquí de la cápsula. Se anastomosa con la arteria cremastérica. Esta es la arteria cremastérica. Rama de la arteria epigástrica inferior y de la arteria deferencial, rama a su vez de la arteria umbilical. Esta es la arteria deferencial, rama de la arteria umbilical. Esta es la arteria cremastérica, rama de la epigástrica inferior. Y esta otra es la arteria, entonces, que corresponde a la arteria testicular o gonadal. Las venas testiculares conforman el llamado, todas estas venas, el llamado plexo pampiniforme, que acompaña la arteria testicular hasta la pared posterior del abdomen y terminan como vena gonadal derecha. Y luego va a ir a la derecha hacia la vena cava inferior y como vena gonadal izquierda va a ir a la vena renal izquierda, Este es el testículo derecho, entonces va a ir a la cava inferior y este va a ir a la vena renal izquierda. Es importante conocer este drenaje porque los testículos, cuando tienen un problema de cáncer testicular, entonces las metástasis van a la cava inferior. Luego pasan por el corazón, van a ir a implantarse entonces en los pulmones. En cambio, en el lado izquierdo va a ir directamente hacia la vena renal izquierda. Las metástasis se van a implantar en el riñón izquierdo. Los linfáticos siguen el trayecto de los vasos testiculares hacia los linfonodos preaórticos y lumbares.
aórticos y dos los lumbares. Esta es la cava, esta es la arteria aorta abdominal. Entonces estamos en presencia de que los linfáticos testiculares van hacia los linfonodos aórticos y hacia los lumbares. La inervación, superinervado, están inervados por fibras del plexo nervioso testicular que contienen fibras aferentes, que son sensitivas. Por eso las orquitis son sumamente dolorosas o los traumas testiculares. Existen además parasimpáticas vagales, que son arterias vasodilatadoras, y el dolor visceral y fibras simpáticas vasomotoras, que son vasoconstrictoras, que vienen del segmento T7 y aferentes viscerales de T10 y T11. Función. En sus túbulos seminíferos realizan la producción de las células sexuales masculinas o espermatogénesis en una proporción de 100 a 200 millones de espermatozoides por mililitro de semen. Las células intersticiales o de Leydig producen los andrógenos u hormonas sexuales masculinas. Esquema de la espermatogénesis que pone de manifiesto los puentes intercelulares que conservan el sincitio durante la diferenciación y la maduración. Espermatogénesis, espermatocitogénesis. Se producen la mitosis y en la maduración se produce la meiosis 1 y la meiosis 2 para finalmente contar con la espermiogénesis. La espermiación es la liberación de los espermatozoides que tienen capacidad funcional. Este es el espermatozoide humano visto al microscopio. Tenemos que cuenta con un acrosoma en la punta, luego la cabeza, la pieza intermedia, la pieza principal, la cola o pieza terminal, más o menos de 1500 diámetros. Características físicas del semen: volumen 3 a 5 mililitros, color blanquecino grisáceo, color mohoso acre, viscosidad 3 cruces, turbidez ligera, pH entre 7.5 a 9, los frecuentos 30 a 60 millones por centímetro cúbico. Esa es una oligospermia leve. De 10 a 30 millones es una oligospermia moderada. Menor a 10 millones es una oligospermia severa. La ausencia se llama azoospermia y la motilidad de los espermatozoides se llama astenospermia. Entonces, ya habíamos indicado que es 100 a 200 millones lo que corresponde a lo normal. Aquí tenemos nuevamente con mayor detalle, acá el acrosoma y la cabeza, el tamaño de los espermatozoides son 65 micrómetros, el número de 100 a 200 millones por mililitro de semen, la velocidad que tienen es de 1.5 milímetros por minuto, el 5% aproximadamente son 600 millones de espermatozoides, 60% corresponde a la secreción de las vesículas seminales, 20% a la secreción de la próstata y 15% a la secreción de las glándulas bulbo-uretrales. Factores que afectan la espermatogénesis. Vean ustedes desde la deficiencia alimentaria de las vitaminas A, B12, vitamina C, E y B, carotenos, zinc y selenio. También los factores ambientales. El recuento de espermatozoides es mayor en la población rural, 24%. Los trastornos del desarrollo embrionario, la criptorquidia, o sea, es cuando los testículos no están en la bolsa y están sufriendo los efectos de la temperatura corporal. La hipospadia es cuando la uretra se abre, entonces por debajo del pene.
bajo peso al nacer influyen en probabilidad de cáncer testicular. Enfermedades sistémicas e infecciones locales como ortitis, fiebre, nefropatías, sida, virus de la parotiditis y trastornos metabólicos. Temperatura testicular elevada en el sedentarismo. Las hormonas esteroides y fármacos como estrógenos sintéticos y etiletilvestrol, esteroides sexuales, estrógenos fetales y disminuyen la FSH. Agentes tóxicos, agentes mutágenos, antimetabolitos, pesticidas, insecticidas, plásticos, talatos y dioxinas. La radiación ionizante, radiación electromagnética y microondas y agentes quelantes. Por eso, cuando hay que hacer radiografías, en el quirófano uno tiene que previamente utilizar un mandil de plomo para protegerse. Los testículos son órganos ovoides aplanados transversalmente, blanco-azulados, brillante y liso. Tamaño de 4 a 5 centímetros de longitud por 2,5 centímetros de ancho y 3 centímetros de anchura de espesor. En los testículos se conocen dos caras, una medial y otra lateral, dos bordes, uno anterior y otro posterior, y dos extremidades, superior e inferior. Los espermatozoides se forman en los túbulos seminíferos. Estos túbulos se unen para formar la red testis, la cual se conecta con el epididio. En el tejido conectivo situado en los espacios que separan los túbulos seminíferos se encuentran las células de Leydig, encargadas de la secreción de testosterona. Los túbulos seminíferos se producen en los túbulos seminíferos. Sabemos que existen dos tipos de células. Uno, las espermatogénicas, que darán lugar a los espermatozoides, y las células de Sertoli, encargadas del proceso de formación de espermatozoides, el soporte de las células de Sertoli. Y las células de Leydig, ya hemos indicado, que son las encargadas de la formación de la hormona testosterona, hormona masculina. Epididio. Tiene dos estructuras, son de 4 centímetros de longitud, encontrados en la superficie superior posterolateral de cada testículo. Presenta un cuerpo, conducto donde los espermatozoides son guardados hasta su maduración. La cola, el epidídimo, aquí, se continúa con el conducto deferente. Este es el conducto deferente. Es la cabeza del epidídimo, el cuerpo del epidídimo, la cola del epidídimo, y luego aquí tenemos el conducto deferente. Se continúa con el conducto deferente, el cual transporta el esperma al conducto eyaculador para su expulsión hacia la uretra. Entonces, en síntesis, la función de los testículos es la espermatogénesis, la producción de espermatozoides, gametos o células reproductoras masculinas. Dos, la secreción hormonal, o sea, la esteroidogénesis, principalmente de testosterona por las células de Leydig. Aquí tenemos ya el conducto diferente, esto ya hemos hablado del testículo, la cápsula, de donde parten los tabiques para formar los túbulos seminíferos, donde prácticamente se forman los espermatozoides. ¿Qué son las células espermatozoides? Son células haploides que constituyen el gameto masculino, formados por una cabeza cubierta por un acrosoma. Adelante, el acrosoma. Un cuello, la pieza media y cola. La cola está dividida en una pieza principal y una corta terminación. Aquí nuevamente entonces tenemos el capuchón o acrosoma. En la cabeza se encuentra el núcleo. Luego tenemos unos anillos fibrosos concentrados. Y aquí se encuentra el cuello.
tenemos el cuerpo, donde se encuentra prácticamente las mitocondrias, y la cola y el flagelo. La testosterona, la hormona. La testosterona proporciona el desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios masculinos y de órganos accesorios, determinando el comportamiento sexual masculino adulto. Ayuda a regular el metabolismo y es denominada a veces hormona anabólica, por su fuerte efecto estimulante sobre el anabolismo proteico. Favorece el crecimiento de los músculos esqueléticos y el crecimiento óseo. Interviene en el metabolismo hídrico y electrolítico. Inhibe la secreción por parte de la pituitaria anterior de las gonadotropinas, la FSH y la LH. Envolturas del testículo y el epidídimo. Cada conjunto de testículo, epidídimo y parte inferior de los cordones espermáticos están contenidos en bolsas escrotales, cavidades individuales del escroto con envolturas independientes. Cada bolsa, entonces, está constituida, ¿no?, para el testículo derecho, para el testículo izquierdo, en su propia cavidad. Tenemos entonces que tenemos las diferentes capas que tiene estas paredes que constituyen la bolsa escrotal. Vasos y nervios escrotales, ya hemos indicado, de todas formas, visto de otra manera. Tenemos entonces que está dado por las arterias gonadales, la arteria cremastérica y también las otras arterias que son las arterias deferenciales. Aparte de eso, no solamente el testículo recibe irrigación. Entonces, las arterias son la arteria testicular, rama de la aorta, la arteria del conducto deferente, la arteria deferencial, y la arteria cremastérica, que también se llama funicular, y las venas testiculares que forman en el cordón espermático el plexo venoso pampiniforme. Los linfáticos desembocan en los ganglios lumboaórticos e ilíacos externos. Los nervios proceden de los plexos lumbares y aórticos, testiculares o gástrico inferior y deferencial. Próstata y vesículas seminales, por si acaso. Aquí tenemos la próstata y toda esto es la próstata. Y aquí tenemos las vesículas seminales. Aquí tenemos el conducto eyaculador. Y aquí tenemos otras glándulas que se llaman las glándulas de Cooper. Y las glándulas bulbouretrales. Entonces, el perineo profundo está constituido por el bulbo peniano, 2, el músculo bulbo esponjoso, 3, la fascia de Colles, 4, la membrana perineal, 5, la fascia de Goyaudet, 6, la uretra, 7, el esfínter uretral y 8, las glándulas de Cooper. Ahí tenemos las glándulas de Cooper. El esfínter uretral está aquí. En 5, aquí tenemos la fascia de Goyaudet. En 3 tenemos aquí la fascia de Colles. Bastante. El 2 tenemos el músculo bulbo esponjoso y en 1 tenemos el bulbo peniano. Plano por plano. Las vías espermáticas. Aquí tenemos la vesícula seminal. Tenemos acá la próstata, el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho de la
medio está la uretra masculina, en el lóbulo medio, partiendo en el lóbulo medio prácticamente. Y aquí tenemos las glándulas sexuales masculinas, la vesícula seminal, la uretra masculina. Todos ellos van a ir a desembocar a la uretra masculina en la base de la próstata. El conducto deferente, la vesícula seminal y el conducto eyaculador. Aquí tenemos que después, saliendo de la cola del epidídimo, el conducto deferente va hacia atrás de la vejiga para llegar a la próstata y desembocar entonces el conducto deferente en la próstata. El conducto deferente en azul es regularmente cilíndrica, son dos, derecha e izquierda. Consistencia es sólida, una pared gruesa, tiene una longitud de 35 a 47 centímetros, un diámetro de 2 a 2.5 milímetros, la luz es de 0,5 milímetros. El conducto deferente tiene 4 porciones. Uno es la porción testicular o epididymaria, de 25 a 30 milímetros. La porción funicular o cordón espermático. La porción inguinal y la porción abdominopelviana, que está en relación con la arteria epigástrica. Entonces aquí tenemos el escroto, tenemos el conducto deferente, está yendo por detrás del uréter, aquí tenemos por eso el uréter en 3, 4, por atrás, cara posterior es el fondo de saco recto vesical, el recto, de la vejiga, atrás el fondo saco recto vesical. 5, la vesícula seminal, el 6, el músculo isquiocavernoso, el 7, el músculo elevador del ano, aquí, 8, el esfínter anal externo, el 9, el cuerpo perineal, el 10, el ligamento suspensorio del pene, y el 11, el plexo venoso prevesical, delante de la vejiga. La constitución anatómica del conducto deferente tiene una túnica celular o adventicia. Tiene una túnica muscular, el externo por fibras longitudinales, el medio por fibras circulares y el interno por fibras longitudinales. Tiene 3 capas musculares. Finalmente la mucosa, que está formada por epitelio cilíndrico ciliado con una membrana basal y un corión conjuntivo elástico. Esa es la constitución anatómica del conducto deferente. El cordón espermático es el pedículo que suspende el testículo y el epidídimo. Está conformado por las arterias testiculares, el conducto deferente, los filetes nerviosos, el plexo pampiniforme, los vasos linfáticos, los vestigios del proceso vaginal, el plexo pampiniforme, que es anterior al cordón, da origen a las venas testiculares, la arteria testicular es anterior al cordón y la arteria del conducto deferente que corre paralelo al conducto deferente. Los vasos y nervios deferentes. La arteria vesículo deferencial, rama recurrente, más la arteria epididymaria y el ramo descendente para la próstata. Las ramas venosas forman el plexo seminal,
y el plexo vésico-prostático. Los nervios, ya sabemos, son el plexo hipogástrico, el nervio del conducto deferente, el plexo mioesfermático de Sclavouno y el plexo mucoso. Las vesículas seminales son dos pequeñas glándulas bilaterales situadas detrás de la vejiga y delante del recto. Tienen una forma piriforme, que son alargadas más o menos de 4 centímetros y tiene dos extremidades, una extremidad superior y una extremidad inferior. Tiene un aspecto, como verán, es un aspecto abollonado. La vesícula seminal se encuentra situada en la excavación pélvica detrás de la vejiga, delante del recto y encima de la próstata. Forma de una pera irregular abollada y mamelonada. Tiene la capacidad de 5 a 11 centímetros cúbicos. Son un número de 2. La dirección arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y de fuera hacia adentro. Las dimensiones, longitud 5 a 6 centímetros y de ancho 15 milímetros. La estructura tubular flexionada y apelotonada en la constitución anatómica. El tubo seminal tiene celdas de primer, segundo y tercer orden. Tiene una túnica celulosa o adventicia. La túnica muscular también tiene 3 capas, una longitudinal, el medio es de circulares y la interna de fibras longitudinales. La mucosa del epitelio cilíndrico ciliado, membrana basal, orio conjuntivo elástico. La vascularización de las vesículas seminales. Las arterias provienen de la arteria del conducto deferente y de la rectal media. Las venas forman plexos y desembocan directa e indirectamente en la vena ilíaca interna. Los linfáticos son tributarios de los ganglios ilíacos internos y los nervios provienen del plexo hipogástrico inferior. Anatomía de la próstata. Situación. Está en la parte antero-inferior de la cavidad pelviana, debajo de la vejiga y encima del diafragma pélvico. Tiene una forma ovoidea. La celda prostática es el espacio pelvis subperitoneal, detrás del pubis, delante del recto, debajo de la vejiga y encima del diafragma pélvico. El número es único. Las dimensiones, la altura es de 3 centímetros, el ancho de 5 centímetros, el grosor de 2,5 centímetros y el peso es de 20 a 25 gramos. Tiene la próstata lóbulos, 2 laterales y 1 medial. Las caras son anterior, posterior y 2 caras inferolaterales, una base y un vértice. Las arterias vienen como ramas de la arteria vesical inferior y rectal media. Las venas, la parte anterior y lateral de la próstata, drenan al plexo prostático y la parte posterior drena a los plexos seminales. Ambos terminan por las venas vesicales en la vena ilíaca interna. Glándulas bulbouretrales o de Cooper. Son 2 glándulas de 1 centímetro. Se asemeja a una pepa de cereza. La ubicación es transverso profundo del periné en el espesor y en la parte posterior e inferior del esfínter del ano. Aquí están las glándulas bulbouretrales o de Cooper. Este conducto tiene 3 a 4 centímetros de longitud que termina en la uretra esponjosa. La uretra esponjosa. Esta es la uretra prostática. Esta es la uretra esponjosa. Entonces, las glándulas bulbouretrales terminan de las de Cooper en la uretra esponjosa. Y aquí termina en un orificio, ¿no?, del conducto B. Patología de estas partes del órgano sexual.
La orquitis. La orquitis es una infección testicular por vía hematógena y etiología vírica es la más frecuente. De las orquitis virales, la del virus de la parotilitis es la más común, parotilitis o paperas. Excepcionalmente causa orquitis en la edad preponderante, pero en la edad adulta, entre un 20 a 30% de pacientes con parotilitis padecen orquitis y el 15% de los casos es de forma bilateral. El curso clínico es benigno, pero las secuelas sobre la función germinal son importantes e irreversibles. El 25% de los pacientes con afectación bilateral padecen infertilidad. Varicocele, fíjense estas venas, hay bastantes venas acá, es la dilatación varicosa del plexo pantiniforme del testículo. Afecta al 10% de la población masculina y en el 90% de los casos su localización es izquierda. En la mayor parte de los casos tiene un carácter asintomático y carece de cualquier tipo de repercusión. En algunos casos tiene relación con la fertilidad. En algunos pacientes infértiles con varicocele, su corrección quirúrgica mejora el recuento de los espermatozoides en el seno. Carcinoma, fíjense, carcinoma de células germinales del testículo. Es el tumor que afecta 1 a 2% de todos los carcinomas que sufre el varón. Y la mayor incidencia tiene lugar entre los 20 y los 40 años. Y es la primera causa de muerte por cáncer entre los 29 y 35 años. Es el tumor sólido de mejor pronóstico por su gran sensibilidad a la quimio y radioterapia. Etiológicamente, la única relación es la criptorquidia. Afecta a un 7 a 12% de los pacientes y el riesgo no desaparece aunque la criptorquidia haya sido intervenida. Falta de descenso testicular. Puede ser criptorquidia. En un 3% de la población masculina, que asciende al 30% en los nacidos pretérmino, los testículos no descienden a la bolsa escrotal. El 95% de los casos se presenta con un descenso incompleto unilateral. La criptorquidia del griego testículo oculto es el trastorno en el cual un testículo no ha descendido ni puede ser descendido de manera manual. La falta de descenso testicular, la criptorquidia. Este testículo no descendido puede ubicarse en cualquier parte de su recorrido preestablecido, pero normalmente se queda en la cavidad abdominal o queda atrapado en el conducto inguinal. Aquí tenemos entonces el gubernaculum del testis, el conducto mesonéfrico y aquí tenemos el testículo. Estaría dentro de la cavidad abdominal. Aquí tenemos el proceso vaginal del testículo. Está en el trayecto alto. Aquí está prácticamente el testículo dentro de la bolsa escrotal. Es importante detectar los casos de criptorquidia, ya que este testículo ubicado en una posición anómala puede ser asiento de patología tumoral y al no ser palpable puede ser detectado en etapas avanzadas del cáncer. Segundo mes de desarrollo embrionario y tercer mes de desarrollo nacimiento después del cierre del proceso vaginal del peritoneo. Vasectomía. La vasectomía es la ligadura y sección del conducto deferente a nivel del cordón espermático, procedimiento que se realiza mediante una incisión oblicua sobre el conducto inguinal. Sirve como método de control de la natalidad, pero tiene obviamente la desventaja de ser un método prácticamente irreversible. Hipertrofia de la próstata. La hipertrofia prostática benigna, cuya sigla es HPV, es una afección benigna cuya frecuencia aumenta progresivamente a partir de los 50 años y que se produce por un aumento de tamaño de la zona de transición de la próstata. En cuanto a su fisiopatología, no se conoce con certeza el origen de la hipertrofia prostática benigna,
pero se sabe que la edad y los andrógenos están implicados en su desarrollo, ya que la hidrotestosterona se une al receptor de la próstata estimulando su crecimiento. El escroto tiene una altura de 6 centímetros por 5 centímetros y de ancho 4 centímetros. Y hay un rafe medio escrotal que divide el escroto en dos partes. El escroto tiene las siguientes capas. Primero, la piel, luego el dartos, que es la túnica muscular. 3, la capa celular subcutánea. 4, la fascia espermática externa. 5, el cremaster o túnica muscular. El 6, la fascia espermática interna. Y finalmente tenemos la túnica vaginal. La homología entre la pared abdominal y el escroto. En la pared abdominal es la piel abdominal y la envoltura del testículo es el escroto, la piel. La pared abdominal, este segundo plano está ausente, en cambio en la envoltura del testículo es el darto. La fascia externa del tejido celular subcutáneo existe en la pared abdominal. Y aquí, además de la aponeurosis, está la fascia espermática externa que constituye los dos planos. El músculo oblicuo menor está constituyendo las fibras del cremaster. O sea, el cremaster se origina en el músculo oblicuo menor. La fascia transversalis también, en el testículo, se llama fascia espermática interna. El peritoneo y el tejido subperitoneal está la capa vaginal y el tejido subvaginal. El escroto y su contenido que hemos estudiado. Los planos, entonces primero la piel, el dartos, la fascia espermática externa, el cremaster y su fascia, la fascia espermática interna, la hoja parietal vaginal, el 6, la hoja parietal vaginal es esta justamente la que va a estar con el testículo, el cordón espermático, y 8 tenemos el conducto deferente. Ahí tenemos el conducto deferente. Entonces, el escroto y su contenido. La piel. La piel de las bolsas es de un color oscuro. Presenta arrugas del escroto. Son abundantes en glándulas sudoríparas y sebáceas, con pelos largos y granulaciones pigmentarias. En la segunda capa, el dartos, es músculo cutáneo de fibras lisas, fibras elásticas y conjuntivas. El dartos escrotal tiene una cara anterior y lateral, y el dartos peneal y dartos perineal. Tabique de las bolsas. Capa celular subcutánea, la tercera capa, que es delgada, contiene vasos y nervios superficiales del escroto, viene desde el anillo inguinal superficial y se continúa con el perineo. 4. La fascia espermática externa, denominada fascia de Cooper, continúa en abdomen con el perineo y el pene, el tejido fibrocelular laxo sin grasa, y es aquí donde sucede la gangrena de Fournier. Capa 5, cremaster. Origen, el músculo transverso y oblicuo menor se abre sobre la pared anterior y exterior. Presenta 2 fascículos, un fascículo lateral que desciende desde el ligamento inguinal hasta la cara lateral del testículo. Sus fibras se disocian a diferente altura. El fascículo medial viene desde el tubérculo pubis, desciende y se dispersan en cara anterior de la fascia espermática interna, no llegan al fondo testicular. Es el aparato elevador genital. Fibras estriadas producen el reflejo cremasterial. El escroto y su contenido, ya saben. Además,
Aquí tenemos el glande, este es el prepucio, la fascia superficial, 4, la fascia de Buck, 5, el septum escrotal, el dartos, 6, el escroto, 7, el dartos, 8, el cremaster, 9, la túnica vaginal, en relación con el testículo, 10, la fascia espermática externa, aquí, 11, el testículo, 12, el epidídimo, 13, el plexo venoso pampiniforme, aquí, y 15, el anillo inguinal externo, aquí el anillo inguinal externo. Esos son el escroto y todo su contenido. Capa 6, la fascia espermática interna, el origen de la fascia transversalis, está compuesto por fibras conjuntivas y elásticas y se unen al ligamento escrotal. El 7, la túnica vaginal, su origen está en el peritoneo, la disposición, una hoja parietal, una hoja visceral que se extiende al epidídimo y la cavidad vaginal. Aquí se produce el hidrocele o el hematocele. Hidrocele es líquido y hemato sangre. Los vasos sanguíneos de la bolsa escrotal tienen arterias superficiales. Las arterias pudendas externas, que son rama de la femoral para el escroto. Y la arteria perineal superficial, que viene de la pudenda interna para el dartos. La arteria profunda, la arteria epigástrica inferior, da su rama cremasteriana. Llega al músculo cremaster, a la fascia espermática interna, a la lámina parietal de la túnica vaginal. El drenaje venoso, las venas superficiales, a las venas pudendas externas y a la vena sapena mayor, las venas perineales superficiales a la vena pudenda interna y las venas profundas terminan en plexo venoso del cordón espermático. La inervación del escroto está inervado por ramas del nervio pudendo, el nervio perineal superficial, el nervio perineal externo, la rama perineal del nervio femoral cutáneo y el ramo genital del hilio inguinal y genitofemoral. Inerva el cremaster. Como verán, el escroto tiene una superinervación y el testículo también. Por eso los golpes bajos son sumamente dolorosos. Incluso algunos pierden la conciencia, se desmayan. Vamos a ver al órgano de la cópula, miembro viril o pene. La definición. Órgano de la cópula junto con la uretra forma la salida común para la orina y el semen. El pene es un órgano genital externo, está bajo la sínfisis del pubis y encima del escroto. Se encarga de llevar a cabo la copulación gracias a su capacidad de erección. Formado por los cuerpos cavernosos, que son dos, y el cuerpo esponjoso y la uretra. Tiene una forma cilíndrica de 10 a 12 centímetros, pero aumenta de tamaño en erección. Presenta la raíz del pene adherida a la sínfisis y la línea alba mediante el ligamento suspensorio del pene. Distal a sus raíces están el cuerpo y luego el glande, que es esto, que es el extremo agrandado del cuerpo esponjoso, y alrededor de él está toda esta piel. La longitud de la sínfisis del pubis a su extremidad libre, en estado de flacidez, es de 10 a 12 centímetros, con una circunferencia de 9 centímetros, y en estado de erección puede llegar a 15 centímetros, con una circunferencia de 12 centímetros. Anatomía del pene. Consiste entonces en una raíz o base pendular libre, cubierta de piel fina, de color oscuro y poco adherida. Está formada por cuerpos cavernosos
insertados en la rama isquiopubiana. En la cintis del pubis se fijan al ligamento suspensor del pene. Consiste en cuerpo que está aplanado por detrás, presenta entonces el dorso del pene, que contiene además 3 cuerpos eréctiles. Los 2 cuerpos eréctiles son los cuerpos cavernosos. Estos son los cuerpos cavernosos. 2 cuerpos cavernosos. Están situados a ambos lados del pene. Y hay una parte posterior que se encuentra el cuerpo esponjoso, anterior en el pene. Contiene la uretra esponjosa, esta es la uretra esponjosa, y la mantiene abierta durante la eyaculación. De los cuerpos cavernosos, los 2 cuerpos cavernosos, y el cuerpo esponjoso, que es el que tiene la uretra, y está abierta durante la eyaculación. Anatomía del pene. Los cuerpos eréctiles y su función, los cuerpos cavernosos, son de tejido eréctil, la parte superior del pene, se llenan de sangre durante la erección. El óxido nitroso desencadena la erección. La dilatación por el aumento gracias a los vasos sanguíneos. El cuerpo esponjoso está aquí, el cuerpo esponjoso, es más pequeña, está en la parte inferior del pene, evita que durante la erección se comprima la uretra. La raíz del pene, sabemos que se encuentran aquí los ligamentos que fijan al pene, los ligamentos suspensorios. Luego tenemos el cuerpo del pene, todo esto. Tiene una cara superior o dorsal, que es el dorso del pene, y atrás está la cara inferior o ventral. Y aquí tenemos el glande, que es la cabeza del pene. Se forma el glande rodeado por los tegmentos del pene y el prepucio. El glande es liso, tapizado de mucosa, con un vértice que está ahí el meato urinario, base, una corona, que es esto sería la corona, un surco, que es el surco balano prepucial, una cara inferior, donde se ve un septum, el septo del glande, y también se observa aquí el frenillo del glande. Este es el frenillo. El prepucio está esta piel del tegumento alrededor del glande, su cara interna es mucosa. El frenulum glandis, el corium glandis, y cuando es exagerado se forma la fimosis, y a la cirugía de la fimosis, la reducción de esta piel, se llama circuncisión. Las envolturas del pene. En primer lugar está la piel, que es fina, móvil a nivel del cuello del glande, cubierto por el prepucio, con la mucosa del glande. Tiene glándulas sebáceas, glándulas prepuciales, llamadas también glándulas de Tyson, donde además existe el esmegma. 2. El dardo, capa de fibras musculares lisas dependiente del tejido celular subcutáneo. Manguito longitudinal y circular hasta el cuello del glande. Continuación del dardos del escroto. La fascia superficial.
tejido conjuntivo laxo, asegura movilidad de la piel, está cubierta por el dardo. La dependencia del tejido subcutáneo contiene vasos superficiales. Ahí se encuentran los vasos superficiales. Aquí es importante reconocer, esta es la vena superficial central. La vena profunda central, acompañado por las arterias dorsales del pene y por fuera los nervios dorsales del pene, a ambos lados. Por eso, cuando hay alguna herida cortante o para hacer circuncisión, aquí están los nervios, se debe bloquear aquí a estos nervios para que no sufra de dolor. La fascia profunda en azul, una capa de fibroelástica o llamada también fascia de Buck. Es una capa gruesa de tejido conjuntivo fibroso, envuelve justamente a las formaciones eréctiles. Contiene a los vasos profundos del pene. Vaso profundo. La prolongación profunda forma el tabique intercavernoso. Llega hasta el cuello del glande y asegura la estasis venosa. La túnica albugínea, cápsula fibrosa que envuelve las formaciones eréctiles del pene. Es más gruesa en los cuerpos cavernosos que en el cuerpo esponjoso. Este es el cuerpo esponjoso y los dos cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos son los pilares del pene, atrás forma la raíz del pene, adelante forman el cuerpo. El surco dorsal está constituido por la vena dorsal profunda, la arteria y nervios dorsales. El surco inferior, donde está el cuerpo esponjoso. Adelante forma el ángulo diedro con el ligamento anterior. El cuerpo esponjoso rodea la uretra esponjosa, parte posterior entre los cuerpos cavernosos, y se encuentra el bulbo del pene. Entre la membrana perineal, los músculos profundos del perineo y las glándulas bulbouretrales y la fascia perineal. La parte media, el cuerpo esponjoso, bajo el tabique del pene. La parte anterior, el glande, la parte suprauretral del cuerpo, la corona del glande, que es la base, y el surco inferior del glande. Por el pequeño crucial, el septo del glande y la dilatación uretral, además de la fosa navicular. El cuerpo esponjoso, aquí tenemos el cuerpo esponjoso, que es este. Estos son los cuerpos cavernosos. Y este es el cuerpo esponjoso. La porción media envuelve a la uretra peniana y ocupa el canal subcavernoso. De su cara profunda parten trabéculas que limitan areolas y constituyen el sistema eréctil de esta formación. La constitución intrínseca, los cuerpos eréctiles envueltos en túnica albugínea, los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Las trabéculos o sinusoides son cavidades con sangre, el aumento de tamaño a la circulación sanguínea y a la acumulación. En la constitución interna existen trabéculas, donde hay venas circunflejas, la vena subtunical, la túnica albugínea, el músculo liso cavernoso, el espacio lacunar y las arterias helicinas. La irrigación del pene. La rama peneana común viene de la arteria pudenda interna, que se divide en una arteria dorsal, la arteria dorsal del pene, y hacia abajo tenemos también la arteria bulbouretral. La arteria bulbouretral. Y aquí vamos a tener además la arteria circunfleja. La arteria circunfleja que está naciendo justamente de esta otra segunda, que es la arteria dorsal del pene,
y esta otra es la arteria bulbouretral. Y aquí tenemos una rama, la arteria cavernosa. La arteria cavernosa. Estamos haciendo la arteria dorsal. La arteria cavernosa, la arteria pudenda, la arteria bulbouretral. Y aquí para comunicar a ambas, forman la arteria circunfleja. Y las arterias ilicinas que se encuentran aquí entre la arteria cavernosa y la arteria bulbouretral. El drenaje para la salida de la sangre del pene lo hace a través del plexo venoso subclinical, las venas circunflejas, la vena dorsal profunda y también las venas cavernosas y va al plexo preprostático y a la vena pudenda interna. Y aquí la vena vulvar. Es lo mismo. Trabéculas y configuración. Ya habíamos visto esto, la vena dorsal profunda. A ambos lados la arteria dorsal. Y aquí, a ambos lados, el nervio dorsal. A estos nervios dorsales que tiene que llegar la arteria. Por eso no se debe hacer nunca la punción en la parte media del dorso del pene, sino bien al lado, o sea, por lo menos funcionar y aspirar. Podemos caer también en la arteria, más afuera, siempre más afuera, 1 centímetro más o menos. En la parte media, ahí está el nervio, este nervio dorsal, para poder anestesiar. Los vasos linfáticos son, uno, los ganglios inguinales superficiales, los vasos linfáticos profundos y los ganglios inguinales profundos prevesicales, por delante de la vejiga. Ahí es donde van los ganglios de esta región. La inervación del pene está dado por los nervios genitofemoral e ilioinguinal del plexo lumbar y de los nervios del plexo hipogástrico inferior, los nervios esplácnicos, pélvicos, que son llamados también nervios efectores de Eckhart. Los nervios erectores de Eckhart, que es el parasimpático pélvico. Los nervios de la erección, el plexo hipogástrico inferior y los nervios esplácnicos pélvicos. La erección sucede por la estimulación parasimpática, penetración, la dilatación arterial, al inicio del llenado con las venas permeables, el lleno de los sinusoides y la veno-oclusión. Entonces se produce el pene erecto por estimulación simpática. La sensibilidad está asegurada por los nervios genitofemoral e ilioinguinal del plexo lumbar. La erección depende entonces de los ramos provenientes del plexo hipogástrico inferior y de los nervios esplácnicos pelvianos, el nervio erector de Eckhart y el sistema parasimpático pelviano. Aquí, nuevamente, las venas dorsales superficiales, la vena dorsal profunda, las dos arterias dorsales profundas y los nervios dorsales del pene. Pues aquí es que tiene que venir así en oblicuo para el bloqueo contra el dolor. Muchas gracias. Eso es lo que corresponde